Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el tercer libro de la Biblia, el Levítico, capítulo 3. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, si ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Yahvé. Y empezamos hablando de un tipo de sacrificio que no sé si se corresponde con alguno de los que ya conocimos en el Éxodo. Puede ser que este sacrificio de paz se refiera a aquel sacrificio del pecado o quizás a aquellas ofrendas que tuvieron lugar cuando Moisés bajó del monte Sinaí y más tarde se repitieron al romper las tablas enfadado porque habían construido un becerro de oro y les ofreció de nuevo renovar esta paz. Es posible que sea algo parecido. Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Ya nos ocurrió en el capítulo anterior que eludía el nombrar a quién se refería con este verbo apoyará, así que nos puede hacer dudar y creer que se refiera al propietario del animal a sacrificar. Esto nos podría llegar a interpretar que el pueblo también tiene permitido el acceso a este recinto sagrado. Pero como continuamos siendo obedientes y no nos hemos saltado ningún versículo, justo en el anterior terminaba diciendo lo presentará sin defecto ante Yahvé. Y como no solo hemos leído el Levítico sino todo lo anterior, ya sabemos que cuando dice Yahvé se puede referir como mínimo al sumo sacerdote, sino al resto de estos. Así que para mí quien apoya la mano en señal de aceptación sin necesidad de mediar palabra con esta plebe es ya el hombre santo que va a realizar el sacrificio ante el altar. Los sacerdotes acólitos a este sumo sacerdote, en este caso llamados los hijos de Aarón, serán los encargados de rociar la sangre allí donde a Yahvé le gusta que esté. Del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda ígnea ante Yahvé con la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas. Aquí nos aclara que en este tipo de sacrificio, el sacrificio por la paz, no parece partirse en trozos la víctima como ocurría en las otras ocasiones, sino que será la grasa y estas partes que nos describe las que se quemarán. Los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos y la grasa del hígado que quitará con los riñones. De momento vísceras y partes blandas y grasientas. Los hijos de Aarón dejarán consumir esto en el altar, encima del holocausto, sobre la leña, sobre el fuego. Es ofrenda ígnea de olor que apacigua a Yahvé. Esto parece que será lo único que se ofrecerá al altar de dentro del recinto sagrado. Si su ofrenda para el sacrificio de ofrendas de paz a Yahvé es del rebaño, lo presentará sin defecto sea macho o hembra. En los otros tipos de ofrenda del rebaño pedía específicamente machos, en cambio en este de paz, aunque parezca más importante, permite también ofrecerle las hembras, sin defecto alguno evidentemente. Si presenta un cordero por su ofrenda, entonces lo hará acercar delante de Yahvé. Nada extraño, ya que toda ofrenda debe presentarse delante de Yahvé. Y apoyando su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar. Aquí de nuevo nos oculta ese sujeto, pero que ya he explicado en el segundo versículo que para mí se refiere al sumo sacerdote, en este caso Aarón. Sus hijos de momento solo son los encargados de rociar con sangre el altar. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará como ofrenda ígnea ante Yahvé la grasa y la cola entera, cortada desde el espinazo, así como la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas. En el caso de un animal del rebaño, a diferencia de los bóvidos, aquí se ofrece también la cola. El resto de partes a quemar sí que coincide con la de los otros animales mayores.
los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como alimento de ofrenda ígnea a Yahvé. Aquí aparece un nuevo detalle, este alimento. Es posible que de algún modo nos quiera hacer ver que de esto se alimenta Yahvé. Hasta aquí habíamos entendido que no, que era el aroma lo que a él le encantaba. Puede referirse directamente a alimentar el fuego. De momento no nos deja clara ni una ni otra opción. Y si su ofrenda es una cabra, la hará acercar ante Yahvé. Veamos qué diferencia puede considerar que hay entre ofrecer una cabra o un cordero. Y apoyando su mano sobre la cabeza, la degollará delante de la tienda de reunión. Después los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar. Aprovecho para recordar que el Levítico también se suele atribuir al mismo autor que los 2 libros anteriores que hemos leído ya, a Moisés, de que cuando a él le convenía era perfectamente capaz de detallar todo con la máxima claridad, incluso sin ningún temor de hacerse repetitivo, como estamos leyendo aquí en el Levítico. Cada sacrificio consta prácticamente del mismo ritual, pero él los describirá uno a uno detalladamente, diferenciándolos, dándole a todas estas normas la categoría de ley divina. Lo que queda escrito aquí no puede ser interpretado de ningún otro modo. ¿Por qué entonces no se comporta así cuando nos habla de Yahvé, Aarón y Moisés? Todo queda ofuscado. No sabemos quién es quién. Y el sentido común me dice que eso está hecho intencionadamente. Y de ella presentará su ofrenda ígnea ante Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Bien, pues parece que de momento no hay ninguna diferencia. Los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos y la grasa del hígado que quitará con los riñones, igual que ha hecho con los otros animales sacrificados por la paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar. Es un alimento de sacrificio ígneo de olor que apacigua. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Pues aquí incluso repite esta cualidad de alimento que seguimos sin saber exactamente a qué se refiere. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. No comeréis grasa ni sangre. Y aquí otra novedad. La posible intención de que la grasa se queme y la sangre sea derramada sobre el altar, que sea para evitar que estos se lo coman. Un acto que ha dado muchas interpretaciones sobre la sabiduría y benevolencia de este Yahvé que mira por la salud de sus creyentes. Está escrito aquí, en la Biblia que nosotros leemos, en la Biblia textual, lo cual no significa que sea el texto original, ya que, como he repetido en varias ocasiones, este texto también ha sido manipulado durante generaciones. Aunque al acercarme a este libro parta de la creencia que el autor es Moisés, podéis encontrar mucha información sobre los añadidos específicamente de este tercer libro, el Levítico. Este versículo en concreto me parece muy extraño que quiera cambiarnos la percepción de lo que llevamos leído ya. Es más, si no quiere que ellos coman sangre, se puede deshacer de este elemento de algún otro modo que no sea rociando todas las partes externas del altar, bañando el altar en ella. Incluso leímos en el ritual de la consagración que se utilizaba esta sangre para untar los propios vestidos divinos que usan los sacerdotes. Este versículo además no creo que sea muy complicado de introducir cuando solo tenemos que añadirlo al final del capítulo, que es aquí donde os despido hasta el siguiente. Un saludo.